otra técnica diferente a la que estuvimos estudiando la semana pasada. En este caso, vamos a trasladar el circuito que me den en el tiempo, lo vamos a trasladar a la frecuencia. ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues ahorita vamos a ver detalles relacionados con dicho análisis. Vamos a compartirles la presentación. Y básicamente lo que vamos a hacer en esta oportunidad es retomar, como les decía, algunas técnicas de análisis que ustedes ya conocen, con la diferencia de que vamos a representar cada uno de estos elementos, ya sean las bobinas, ya sean los capacitores, con un circuito como el que tenemos acá, lo que me va a permitir analizarlo. Por ejemplo, este capacitor C1 en el dominio del tiempo lo vamos a conocer como un capacitor cuyo valor va a ser 1 entre SC1. Para eso vamos a realizar lo siguiente. Voy a dejar de compartir un ratito la pantalla para colocarles la otra presentación, en donde vamos a verificar cómo se representa cada uno de esos elementos, ya sean las bobinas, ya sean los capacitores, etc. Entonces en este momento les coloco la siguiente presentación para que veamos cómo vamos a trabajar este tipo de circuitos. Vamos a esperar que cargue. No sé si tienen alguna consulta o alguna duda de la temática que vimos la semana pasada. Ok, vamos entonces a compartir con ustedes esta información de cómo se representan los diferentes elementos. Solo permítanme que cargue la presentación. Bien, en este momento vemos la representación de los principales elementos. Voy a compartirles la pantalla. Solo me confirman si la están observando cuando les pregunte. Bien, creo que ya la están observando algunos. Entonces decíamos que para analizar esos circuitos que mostré al principio, yo debo de tener claro estos detalles. Estos detalles, recordándolos un poco, el elemento llamado resistencia como tal no va a cambiar cuando nosotros lo analizamos en el dominio de la frecuencia. Pero en el caso de la inductancia, sí vamos a tener un cambio. La vamos a representar como S por L. En el caso del capacitor, la vamos a representar como 1 entre SC. Esto ya lo habíamos mencionado un poco en ejercicios anteriores. Es solo para recalcar. Enfocándonos en la parte de impedancia, pero recuérdense que también está la admitancia, que sería el inverso de Z. Entonces, teniendo claro cómo representar cada uno de los elementos que tenemos nosotros en un circuito eléctrico, pues básicamente vamos a pasar de tener una representación con unidades de ohms, unidades de henrios y unidades de faradios a un circuito que va a tener única y exclusivamente unidades de ohms.
Esto ya ustedes lo trabajaron en análisis de circuitos eléctricos cuando calculaban las reactancias. Acá podemos ver un detalle, permítanme, en donde la impedancia, recuérdense ustedes que está compuesta por una parte real, que es la resistencia, y una parte imaginaria, que es básicamente la reactancia. Eso lo puedo representar yo en cualquiera de las frecuencias, ya sea en frecuencia compleja, ya sea en términos de sigma o ya sea en términos de J omega. Recuérdense que S era igual a sigma más o menos J omega, pero que nosotros íbamos a tomar solo los valores positivos para omega. Con eso voy a tener diferentes representaciones dependiendo de cuánto valía sigma. Por ejemplo, si sigma valía menos cualquier valor, iba a ser una exponencial decreciente, y si sigma valía un valor más, iba a ser una exponencial creciente. Luego se me generan estos valores que se le conocen como los polos y los ceros en un circuito como el que vamos a analizar en otro momento. Se me generan estos polos y estos ceros a partir de una función de transferencia. Esa función de transferencia, por ejemplo, puede ser una impedancia. ¿Por qué una impedancia? Porque la impedancia sabemos que, aplicando la ley de Ohm, pues básicamente es B entre I. Con la diferencia de que cuando nosotros analizamos los circuitos como los que vimos la semana pasada, pues vamos a obtener expresiones como esta que tenemos acá. S más 2 entre ES cuadrado más 2S más 26. Por ejemplo, un detalle como este. Es decir, vamos a tener involucrada la variable S, que como lo hicimos la semana pasada, si sabemos el valor de sigma y el valor de omega, pues vamos a sustituir esos dos valores en la S y encontramos el parámetro eléctrico que me estén solicitando. Pero resulta que van a haber ocasiones en las cuales solo tengo una función en términos de S, pero no puedo identificar claramente cuál es sigma y cuál es omega. Entonces, para ese tipo de circuitos es que vamos a aprender cómo analizarlos con la siguiente técnica. Retomando esta función de transferencia, que repito, pudo haber sido una corriente, la corriente va a ser B entre Z, puede ser cualquier parámetro eléctrico, menos algún parámetro que solo me quede sin una operación de división. Por ejemplo, si me quedara solo S más 2, entonces no puedo obtener ambos, polos y ceros, solo podría obtener los ceros. Veamos entonces, ¿qué son los polos y los ceros? Pues los polos y los ceros matemáticamente no son más que las raíces del numerador para el caso de los ceros y las raíces del denominador para el caso de los polos. Por ejemplo, para el caso del cero que tenemos acá arriba en el numerador, S más 2, para encontrar la raíz, es igual a 0. Por lo tanto, quiere decir que voy a tener un 0 o va a ser 0 esa función cuando S tenga un valor de menos 2. ¿Cómo lo represento entonces? Con este valor que tengo acá, menos 2, y dibujo un círculo. Observen que solo me dio parte real, por lo tanto va a quedar sobre el eje sigma. Pero en el caso de las raíces del denominador que corresponden a los polos, pues básicamente ahí se me van a generar dos raíces, menos 1 más J5 y menos 1 menos J5. Entonces, como es menos 1,
me voy a desplazar -1 en el eje real y voy a subir hasta 5 en el eje imaginario para trazar este punto. Y el polo lo voy a representar con una letra X. Repito, esto es para que nosotros sepamos que van a existir dos valores, unos llamados ceros y otros llamados polos, en donde mi circuito podría funcionar no como yo me lo espero. ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, si hago trabajar a mi circuito con una frecuencia S de -2, ¿qué va a pasar con esta función de transferencia? Si S vale -2, quiere decir que tendría -2, ya la S no tendría, -2 más 2 me va a dar igual a 0. Quiere decir que ese circuito, ya se trate de una impedancia, en este caso sería un cortocircuito. Si fuera una corriente que me da 0, sería un circuito abierto, etc. Entonces, ese valor es importante conocerlo porque me va a hacer 0 la función de transferencia. Y en el caso de los polos, es importante conocerlos porque me van a indeterminar la función de transferencia. Es decir, va a haber un comportamiento inestable. Preguntas, comentarios, hasta acá. ¿Algún comentario, alguna pregunta? ¿Todo claro o todo confuso? Por el momento todo claro, ingeniero. Ok, gracias Diana. Sigamos entonces. Bien, esto repito, matemáticamente solo son las raíces del numerador y del denominador. Ahora bien, vayamos a la parte que nos interesa relacionado con las fuentes. Si yo tengo una fuente de corriente, por ejemplo, en el dominio del tiempo, ya habíamos visto antes que si puedo sacar el valor de sigma y el valor de omega, puedo sustituir esa parte real y esa parte imaginaria en donde esté la S. Pero, por ejemplo, si son funciones, por decir algo, U de t, una función U de t es una función en el tiempo. Pero resulta que no puedo ni ver cuánto vale omega, porque no tiene la función coseno, ni ver cuánto vale sigma, porque no tiene la exponencial. Entonces, cuando la fuente del circuito que ustedes van a analizar no se le puede obtener el valor de la frecuencia compleja, entonces ahí no me queda más que auxiliarme de este señor, de Laplace. Y creo que les comentaba el lunes pasado que era importante que fueran ustedes adquiriendo, prestando, consiguiendo cómo van a realizar esas transformadas, sea por tablas, por apps de los teléfonos, por calculadoras, por simuladores, etc. Entonces, aquí es donde nos van a servir esas herramientas para poder determinar. Ya vamos a recordar que, por ejemplo, la UDT tiene su correspondiente transformada de Laplace y así para varias funciones comunes. Entonces, repito, la diferencia entre analizar un circuito por medio de la frecuencia compleja como tal es porque puedo analizar el circuito sustituyendo valores de sigma y de omega. Pero cuando no tengo acceso a esos valores y quiero analizar el circuito en el dominio de la frecuencia compleja S, pero repito, no tengo valor de sigma y omega, entonces vamos a tener que trabajar con Laplace. ¿Queda claro? Esto es fundamental que se comprenda. Repito, porque esa es una de las dificultades que se ha identificado en esta asignatura, que damos el circuito y quieren
analizarlo por medio de la frecuencia compleja y no encuentran cuánto vale sigma y cuánto vale omega, porque no está. Entonces, si no está, si no puedo sacar sigma y omega, me toca transformada de Laplace. Sigamos entonces. Bien, voy a tener una función, decíamos, de corriente en el tiempo. Su transformada de Laplace va a ser I de S. Voy a tener una función de tensión o de voltaje en el tiempo. Su transformada va a ser ds. Y acá es donde vienen los elementos que conforman el circuito que les mostré al inicio. La resistencia en el dominio del tiempo, tenemos la ventaja que no cambia. Es decir, el mismo valor R de 10 ohms, por ejemplo, va a valer 10 ohms, ya sea que usted analice el circuito en el dominio del tiempo o lo analice en el dominio de la frecuencia. Siempre va a valer 10 ohms. Es decir, este valor de R correspondería exactamente al mismo que teníamos en el tiempo. No hay variación para la resistencia. Si usted quiere trabajar con la conductancia, pues básicamente recuérdense que la conductancia G, que tenemos en esta otra representación, no es más que el inverso de la resistencia. Y al igual que la resistencia, no va a cambiar si lo analizo en el tiempo o si lo analizo en la frecuencia. Preguntas, comentarios hasta acá. José Ernesto, ¿algún comentario, alguna pregunta? De momento todo bien, ingeniero. Ok, gracias. Sigamos entonces. Acá sí debemos de prestar un poco más de atención porque la bobina o el inductor sí va a cambiar con respecto a cuando lo analizo en el tiempo o lo analizo en la frecuencia. Incluso va a cambiar si yo lo quiero analizar el circuito por mallas o si lo quiero analizar por nodos. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, en el análisis de circuitos eléctricos que ustedes cursaron, se enfocaban en el análisis en el dominio del tiempo. Decían que la tensión en la bobina era L por DI dt. Resulta que para pasarlo al dominio de la frecuencia, nosotros vamos a trabajar de la siguiente manera, y aquí tienen que prestar mucha atención. El elemento como tal para nosotros, o sea, la bobina como tal, pues básicamente va a ser todo este elemento que voy a encerrar en color verde. Todo esto es la bobina. Es decir, la bobina como tal que ustedes conocen y que representaban en análisis de circuitos eléctricos, pero a eso le voy a agregar la fuente de tensión que aparece acá, que corresponde a las condiciones iniciales de la bobina, de la corriente en la bobina. Recuérdense que cuando analizaban este tipo de circuitos RL, por ejemplo, ustedes tenían que encontrar la condición de corriente inicial en la bobina o les podían dar ese dato. Entonces, si tenemos condición inicial, vamos a representar la bobina, repito, como la bobina símbolo que ustedes ya manejan en serie con una fuente de tensión. Y vean que este signo más, que lo voy a poner acá arriba, y este signo menos de la bobina original en el tiempo son el signo más y el signo menos que están en el extremo del arreglo que yo estoy haciendo ahora. Repito, el signo más de la bobina original en el tiempo va a corresponder al signo más de este extremo superior. Y el menos va a corresponder al menos de la parte inferior del bloque que estamos trabajando. Y de manera muy especial,
hay que prestar atención en lo siguiente. La fuente de tensión que le voy a conectar en serie a la bobina, vean que va a tener una polaridad inversa a la que tenemos en el extremo del elemento. Es decir, si aquí tengo más, aquí voy a tener menos. Abajo tengo menos en el arreglo, voy a tener más en la fuente. Eso es, repito, clave para que usted pueda analizar bien un circuito de este tipo que involucre bobinas en el dominio de la frecuencia. Preguntas, comentarios hasta acá. Carlos Dimas, ¿algún comentario, alguna pregunta? Le iba a decir si podía repetir lo último, que me perdí. Ok, Carlos, ahorita repetimos eso. Voy a borrar. Decíamos que con la resistencia no hay mayor dificultad, no hay mayor problema. Pero con la bobina, cuando yo voy a analizar un circuito en el dominio de la frecuencia que lleva bobinas, lo primero que usted debe de hacer es decidirse qué método va a ocupar para analizar el circuito. ¿Lo voy a analizar por mallas o lo voy a analizar por nodos? Si usted decide hacerlo por mallas, entonces esta bobina que yo estoy enmarcando con rojo, ya no solo la voy a representar como el alambre enrollado que tradicionalmente habíamos hecho, sino que además de ese alambre enrollado le vamos a sumar o le vamos a conectar en serie una fuente de voltaje. Es decir, que esta bobina, repito, que he enmarcado en rojo, ya no va a ser solo el símbolo que ustedes conocían, sino que la bobina como tal va a ser todo esto. Todo esto va a ser la bobina. En donde este signo más estaría arriba de ese arreglo que hemos formado y el signo menos estaría acá. Este signo menos sería este de acá. Teniendo entonces eso, yo debo de considerar que la fuente que voy a conectar en serie al alambre enrollado, llamémosle así, debe de cumplir con esta condición. ¿Cuál condición? La condición que debe de cumplir es que el signo menos es contrario con el signo más que tenemos arriba. Y el signo más de la fuente que conecté en serie es contrario al signo menos del elemento. Entonces, así es como usted tiene que representar. Repito, tiene el más menos que corresponde a esta bobina. Entonces, hace la bobina, pero aquí le tiene que agregar usted una fuente. Y esa fuente va a tener una polaridad de menos arriba y más abajo. ¿Por qué? Porque esta polaridad de la fuente debe de ser contraria a la del elemento. ¿Cuál es el valor de esta fuente? Pues es este que tenemos acá, que decíamos que depende de la condición inicial. La condición inicial, recuérdense, les podían dar el valor, ustedes la calculaban o podía ser 0. En cualquiera de los casos, por ejemplo, si usted la tiene que calcular, debe de considerar esta fuente de tensión. Si le dan el valor de cuánto es la corriente inicial, debe de considerar esa fuente de tensión. Pero si le dicen que la bobina tiene una corriente inicial de 0, pues básicamente eliminamos este término de la fuente, gráficamente eliminamos la fuente y me va a quedar única y exclusivamente la bobina como tal, como nosotros la conocemos. Preguntas, comentarios hasta acá. ¿Está claro, Diana? ¿Andrea? Ok, sigamos entonces.
Esto es si yo me decido analizarlo por mallas, esto que hemos hablado ahorita. Pero ¿qué sucede si yo me decido analizar el circuito por nodos? Entonces, la representación de esa bobina va a cambiar. ¿Y cómo va a cambiar? Pues básicamente va a cambiar de la siguiente manera. Ya no voy a colocar una fuente de tensión en serie, sino que voy a colocar en paralelo a la bobina como tal una fuente de corriente cuyo valor va a ser I inicial entre S. Repito, si lo voy a analizar por nodos, voy a trabajar con la bobina como tal en paralelo con una fuente de corriente cuyo valor es I sub 0 entre S. ¿Qué quiero decir con esto? Que usted debe de tener claridad qué método va a ocupar. Algunos estarán diciendo, ¿y por qué la diferencia si lo analizo por mallas o lo analizo por nodos? Veamos el primer caso. Por mallas, si usted decide hacerlo por mallas, cuando usted va recorriendo la trayectoria para formar la malla, lo que va haciendo es una sumatoria de tensiones o de voltajes. Por eso colocamos fuente de tensión para facilitar el análisis. Cuando usted analiza por nodos, analiza principalmente las corrientes que entran o que salen de un nodo. Entonces, por eso se facilita colocando una fuente de corriente. He ahí la diferencia entre ambos casos. ¿Preguntas, comentarios con la representación de la bobina? Ok, sigamos entonces. Vamos con la representación del capacitor. El capacitor en el dominio del tiempo, pues básicamente solo se representa como las dos placas paralelas. Y acá tenemos una expresión para el voltaje del capacitor que ustedes lo estudiaron en análisis de circuitos eléctricos. Para pasarlo a la frecuencia, recuérdense y no pierdan de vista, voy a regresar a esa tablita con la que iniciamos. Esto es lo que estamos básicamente aplicando. Paso la bobina a la frecuencia como S por L y paso al capacitor a la frecuencia como 1 entre SC. Eso es básicamente, repito, lo que estamos analizando. Lo tenemos acá. El capacitor, es decir, las dos placas en paralelo, pues básicamente se representan como 1 entre SC. Y le voy a agregar una fuente en serie cuando me decida analizarlo por mallas. Voy a agregar una fuente de tensión en serie cuyo valor va a ser la tensión inicial del capacitor entre S. Y observe usted que esa fuente que le agrego, a diferencia de la que colocábamos en la bobina, esta fuente coincide con la polaridad externa, llamémosla así, que tiene el bloque que ahora me representa el capacitor. El capacitor para la frecuencia es todo esto que estoy enmarcando en amarillo. Es decir, el elemento como tal más esta fuente de tensión en serie. Este más corresponde con el más que vamos a agregar en serie a la fuente de voltaje y el menos con el menos. En la bobina recuérdense que era contrario. Entonces ese detalle deben de manejarlo ustedes. ¿Qué sucede si nos decidimos a ir a analizar el circuito por nodos? Como es por nodos, vamos a agregar una fuente de corriente y esa fuente de corriente pues básicamente la vamos a colocar en paralelo con el capacitor como tal.
y tendríamos este arreglo que tenemos acá. Preguntas, comentarios hasta el momento. Una consulta, ingeniero. ¿Perdón? Una consulta ahí, el valor de la fuente de corriente y la de voltaje, ¿qué valor le tenemos que poner ahí? Ok. ¿Se refiere a estas, Nelson? Sí, sí, a esa. A esta fuente le vamos a colocar BC entre paréntesis 0, quiere decir que es la condición inicial del voltaje en el capacitor. Entonces, al igual que la corriente inicial en la bobina, para ese voltaje o lo tengo que calcular, o ya me dicen cuánto vale, o me dicen que es 0. Es decir, que el capacitor está completamente descargado y por eso puedo asumir que el voltaje inicial es 0. Entonces aquí es importante. Ya vamos a hacer un ejemplo en donde vamos a analizar un circuito con condiciones iniciales y otro sin condiciones iniciales. Y la única diferencia va a ser que cuando no hay condiciones iniciales, no voy a tener esa fuente. Si hay condiciones iniciales, sí voy a tener esa fuente. ¿Estamos, Nelson? Sí, ya claro. Ok. Víctor, ¿algún comentario, alguna pregunta? Ok, sigamos entonces. Y para que no lo olviden, pues también el famoso transformador tiene su representación en el tiempo y lo puedo trasladar a la frecuencia también. Es decir, cualquier circuito que esté expresado en el dominio del tiempo lo puedo pasar al dominio de la frecuencia. Nosotros nos vamos a concentrar en circuitos típicos como los que vieron en análisis de circuitos eléctricos. Es decir, esta parte del transformador no la vamos a analizar utilizando Laplace, sino que nos vamos a concentrar, repito, en circuitos típicos, ya sea por nodos, por mallas, dependiendo de cómo ustedes lo quieran analizar. Esto es solo para recordarles que vimos en algún momento el transformador y ese también tiene su representación en el dominio de la frecuencia. Acá tengo un pequeño ejemplo. Lo único que necesito es que usted visualice esta diapositiva y me diga si el circuito A, que está representado en el dominio del tiempo, sería equivalente al circuito B, que está representado en el dominio de la frecuencia. Si es así, usted me dice si son equivalentes, o si ve algún otro elemento que no es correcto, me dice no, la bobina o el capacitor tienen la fuente al revés, etc. Tomémonos unos minutos para verificar, repito, si el circuito B corresponde a la representación en frecuencia del circuito A. En este caso, utilizando el modelo tanto para la bobina como para el capacitor, utilizando el modelo de análisis por mallas. ¿Algún comentario? ¿Alguna inquietud? ¿Alguien ha identificado si está correcto? ¿Si falta algo?
Con este circuito iniciamos la sesión de hoy, ¿ven? Solo para presentarlo. Por mi parte considero que sí son equivalentes, o sea, con respecto al tiempo y con respecto a la frecuencia. Solo Gracias, que Diana. tengo dudas en la que es la L sub 1 y I sub 1. Pero es que vaya, lo que yo tengo dudas es que, por ejemplo, si usted me diera ese circuito, yo lo trabajara con pura malla, pero para agregar un nodo, que no recuerdo muy bien cómo se trabaja con nodos, en lo que es la línea del centro, usted menciona que en el inductor se agrega una fuente de voltaje en serie, ¿no? ¿Sí? Entonces, digamos que si usted no me da como la fuente de voltaje a la par del inductor, automáticamente yo entiendo que va a ser por malla, o se va a indicar, va a trabajarlo con malla, trabajarlo con nodo. Si vemos el circuito, recuérdense que si es una fuente de tensión como la que tenemos acá, aquí me dice este más lo voy a poner adentro de la fuente, este sería el más, este sería el menos, aquí tengo más, menos. Entonces, si son fuentes de tensión las que aparecen ahí, nos remitimos a este tipo de modelo y vemos que cuando ocupo fuentes de tensión es por mallas que lo tengo que resolver. Es decir, que aquí la persona que planteó este circuito dijo yo lo voy a resolver por mallas, precisamente porque esa fue la técnica que más domina, esa es la que más le gusta, etc. Si hubiera decidido hacerlo por nodos, entonces estos modelos hubieran sido diferentes y hubiéramos tenido fuentes de corriente que iban a estar en paralelo al elemento, no en serie como están acá. Entonces, digamos que es decisión de ustedes, porque al final lo que se les va a proporcionar es este circuito A. Y ustedes tienen que trasladarlo a la frecuencia, ya sea que lo analice por mallas o que lo analice por nodos. Repito, ya sería una decisión personal. ¿Vea? Cada quien sabe cuál método domina más. Yo no le voy a exigir que lo haga por mallas o que lo haga por nodos. Yo lo voy a dejar libre. Ya ustedes tienen criterios de cuáles son los métodos que más dominan, repito, más les gustan, etcétera. Confían más, no sé, pero ya ahí usted decide. Entonces, si vemos fuentes de voltaje, es para hacerlo por mallas. Si vemos fuentes de corriente, es para hacerlo por nodos. No sé, Diana, si quedaba alguna otra duda con L1 y 1 o algo así. Todo claro, gracias, ingeniero. Ok. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? ¿Cómo lo tomarían ustedes si les digo que no es equivalente el circuito del tiempo con el circuito de la frecuencia que tengo en la presentación? Hay un error. Ingeniero, Adelante. yo lo que veo ahí es la fuente de la malla 2. Está volteada. Ok. Bien, Carlos fue el que nos comentó, vean. Sí, sí. Ok. Vean que, como bien decía Diana, todo lo que se refiere a los elementos están bien. El único error que habría al pasar de este circuito del tiempo al circuito de la frecuencia es este error que podríamos decir que es trivial, insignificante, etcétera. Que vean que el menos lo tenía arriba y el más abajo, pero cuando lo pasaron al dominio de la frecuencia lo pusieron al revés. Son cosas que pueden suceder, entonces hay que tener cuidado. Digamos que lo más difícil sería representar correctamente los elementos. Aquí se han representado correctamente, pero las fuentes como tal, nadie se hubiera percatado, digámoslo así, porque la concentración se da en estos elementos, en que estos elementos estén bien colocados, capacitores, bobinas, fuentes en serie con ellos, etcétera. Y las fuentes que están acá, pues, digamos que por defecto deberían de estar bien colocadas, pero estaba este pequeño error ahí. Ese es el único error que tiene el circuito. Preguntas, comentarios hasta acá.
En todo caso, ese error pasara, ¿qué procede? Ok. Si usted tiene este circuito y en el tiempo y al trasladarlo a la frecuencia comete este error, cuando usted plantee la ecuación de la malla 2, independientemente para qué lado lo plantee, aquí va a entrar por un signo más y aquí va a entrar por un signo menos. Y eso le va a causar un error a la hora de resolver el sistema de ecuaciones. Entonces sería un error en cuanto al análisis, pero no relacionado con la técnica, sino que con el valor que usted puso en esta fuente al cambiarlo con esta que está acá. Es decir, obtendría un resultado equivocado. Así es de que tómense su tiempo para pasar el circuito que está, valga la redundancia, en el dominio de T, cuando lo vayan a pasar al dominio de S. Tómense su tiempo, repito, media vez ya lo tengan en S, pues ahí aplican análisis de malla o análisis de nodos, y ahí es un análisis de circuitos básicamente el que ustedes van a hacer. Plantean las ecuaciones de malla si es que se van por mallas, plantean las ecuaciones de nodos si es que se van por nodos, meten el sistema a una calculadora, a una herramienta de software en la computadora, resuelven y problema arreglado. Preguntas, comentarios hasta acá. Ok, sigamos entonces. Bien, hagamos nuestro primer ejemplo entonces, con un circuito relativamente sencillo, y me dicen que, dado el siguiente circuito, asuma que las condiciones iniciales son cero. ¿Qué quiere decir eso? Que los elementos, cuando traslade el circuito del tiempo a la frecuencia, en este caso que solo tengo capacitor, pues el capacitor lo voy a poner tal y como está en el tiempo, con la diferencia nada más de 1 sobre SC. Cuando me refiero que lo voy a colocar tal y como está en el tiempo, me refiero a que solo va a dibujar las dos placas paralelas. Condiciones iniciales 0. Aunque no me digan que utilice Laplace, usted ya sabe que esta función 2 por u de t en el tiempo no puedo sacarle el valor de sigma y de omega que me conformaba en la frecuencia compleja. Entonces, repito, aunque no me digan que utilice Laplace, cuando usted se enfrente a esa dificultad de que no puede saber cuánto vale sigma y omega y por lo tanto no puede determinar que S o la frecuencia compleja es sigma más j omega, entonces tenemos que irnos por Laplace. Eso me interesa que quede claro. ¿Queda claro eso? Ok. Gracias, Diana. Sigamos. Vamos a trasladar entonces ese circuito del tiempo al dominio de la frecuencia. ¿Cómo nos va a quedar? Nos va a quedar como está acá. Para cuando representábamos nosotros que teníamos una fuente de tensión, por ejemplo acá, voy a retroceder unas diapositivas que decíamos, tengo una fuente de tensión en el tiempo, lo paso al dominio de la frecuencia. ¿Cómo lo voy a pasar? Con la transformada de Laplace. ¿Por qué la transformada de Laplace? Porque no tengo acceso a sigma y omega para trabajarlo como hicimos la semana pasada. Entonces, comienzo a trasladar cada uno de los elementos que están en el tiempo a la frecuencia compleja. 2 por u de t. Eso es en el tiempo. Obtenemos la transformada de Laplace y llegamos a este valor para la fuente de voltaje en el dominio de la frecuencia. El 2 que es constante y la transformada de Laplace de u de t es 1 entre s.
Luego tenemos el interruptor, solo se traslada el interruptor. La resistencia, dijimos que no había problema. La resistencia se comporta de la misma forma, tanto en el circuito en el tiempo como en el circuito en el dominio de la frecuencia, pero el capacitor sí va a tener un cambio. Y ese cambio va a ser que ya no voy a tener un valor de 0.001 faradios, porque no puedo estar combinando ohms con faradios. Entonces lo necesito pasar a reactancia capacitiva. ¿Y cómo pasamos? 1 entre S por C. ¿Cuánto vale la capacitancia? 0.001. 1 entre eso, obtengo este valor que tengo acá. ¿Qué me piden? Determinar la tensión en el capacitor. Pero vean que la tensión que quieren que determine está expresada como una función del tiempo. Es decir, yo al final tengo que dar una función del tiempo para el capacitor. Pero entonces podrían decir ustedes, ¿y para qué estoy haciendo yo esa conversión hacia la frecuencia? Porque me va a salir mucho más fácil analizarlo en frecuencia y luego auxiliarme de la transformada inversa de Laplace para llevarlo al tiempo. ¿Preguntas, comentarios con este paso que hemos hecho acá? ¿Está claro cómo lo llevamos ahorita? Ok, sigamos entonces. Vamos a ver. Josué Ernesto, ¿qué método, qué técnica o qué recomienda para poder resolver este ejercicio en donde me están pidiendo la tensión en el capacitor? Por mallas. Por mallas. Bien. ¿Alguna otra opinión? No perdamos de vista que lo que quiero determinar, pues básicamente es esta tensión. Claro, cuando el interruptor ya esté cerrado. ¿Puedo hacerlo por malla? Digamos que la técnica de mallas típicamente se ocupa cuando tengo dos mallas, por ejemplo, para plantear un sistema de 2x2. Cuando tengo esta situación que estamos viendo en pantalla, ¿qué otra alternativa podrían pensar en que podríamos utilizar? Podemos ocupar mallas, sí. ¿Cuál otra? ¿Cuál otra forma para poder resolver ese problemita? ¿Se recuerdan haber visto el tema de divisor de voltaje o divisor de tensión? Sí, no. Diana dice que no se recuerda. Ok, ¿alguien más que me confirme que no se recuerda? Ok, ahí Carlos Dimas nos dice que se acuerda, pero no se acuerda de la forma. Bien, veamos entonces. Cuando yo tengo una fuente de tensión y tenían ustedes, en este caso, dos resistencias, yo perfectamente podía encontrar el valor en una resistencia de esas que están en serie por medio de un divisor de voltaje. Entonces, B1, decían ustedes en su momento, va a ser igual, llamémosle a esta R2 y a esta llamémosle R1. B1 va a ser igual a la resistencia donde quiero encontrar la tensión dividido entre las dos resistencias y eso multiplicado por la tensión que quiero dividir.
Digamos que este era el B de la fuente, BS. Ese era un divisor de tensión. En este caso, por lo menos en la diapositiva, vamos a ver cómo se ha resuelto. Si por mallas o por divisor de tensión. Borramos esto. Y proseguimos. Al final, vean ustedes que se utilizó un divisor de tensión. ¿A dónde quiero encontrar la tensión? En el capacitor. Entonces, coloco la reactancia capacitiva. Como están en serie, sumo la reactancia capacitiva más la resistencia de 100 ohms. Y eso lo multiplico por el voltaje que quiero dividir, que en este caso corresponde a la fuente. Entonces usted viene y dice, desarrollando esto, que la tensión en el capacitor está dado por esa expresión. Esa expresión está en el dominio de S. Y recuérdese que a usted le están pidiendo la tensión en el capacitor, pero expresada como una función en el tiempo. Para ello entonces, seguimos trabajando el ejercicio. Y tendríamos que calcular la transformada inversa de Laplace. Como incentivo, en este primer ejemplo relativamente sencillo, voy a dejarles la pequeña tarea de que ustedes, ya sea con calculadora, ya sea con tabla, ya sea con métodos de fracciones parciales, el método que usted recuerde o quiera utilizar para encontrar transformadas inversas, lo puede hacer. Repito, aquí hemos analizado el circuito que digamos que es la base de la asignatura que estamos cursando en este ciclo, el análisis del circuito. Es decir, esta expresión que tenemos como la tensión del capacitor en el dominio de S, digamos que representaría el mayor porcentaje de su nota en un ejercicio de este tipo evaluado. ¿Por qué? Porque ahí está la esencia del análisis. Ya luego, repito, con calculadora puede obtener la transformada inversa y me va a dar la respuesta del voltaje del capacitor en el dominio del tiempo. Preguntas, comentarios. Creo que han escrito algo en el chat. No, solo era lo que nos había comentado Carlos. ¿Se entiende qué es lo que estamos tratando de realzar? Estamos tratando de establecer que a usted le van a dar un circuito en el dominio del tiempo. Ya no le va a interesar analizarlo en el dominio del tiempo. Para eso tuvo análisis de circuitos eléctricos. Lo pasa al dominio de la frecuencia. Cuando ya lo tiene en el dominio de la frecuencia, lo analiza y luego lo regresa al tiempo por medio de, ya sea lo que vimos la semana pasada de la frecuencia compleja o por medio de la transformada inversa de Laplace. Sigamos entonces. Les queda esta pequeña tarea para que vean si estamos en sintonía con el cálculo de esas transformadas inversas. Bien, tenemos el mismo circuito, pero vean que ahora me dice que la condición inicial es de menos 4 voltios. Si hay condición inicial, quiere decir que el circuito, en cuanto a su representación de elementos, debemos de agregarle la fuente. Haciendo eso, entonces,
Es el mismo circuito, repito, este circuito que está acá, con la diferencia de que ahora le hemos colocado esta fuente. Esta fuente, recuérdense, nos tenemos que remontar a estos modelos que tenemos acá. Voy a borrar. En donde decíamos que teníamos el capacitor en el tiempo y lo paso a la frecuencia con las condiciones iniciales, el BC sub 0. Seguimos entonces en el circuito que estamos analizando ahorita y les pregunto una vez más, ¿estará correcto esa traslación de esta parte del circuito en el tiempo hacia el dominio de la frecuencia? Sí, no, ¿por qué? Sí, no, ¿por qué? ¿Algún comentario? ¿Está bien? ¿Está mal? Creo que hay duda en tal cosa. Alguien que nos diga por el chat o por el micrófono, sí, ingeniero, creo que está bien. No, ingeniero, creo que está mal por tal cosa. Lo pone otra vez, por favor. Es que se va a copiar. Ahorita. ¿Qué opinan? Que si puedo repetir lo último, nos dice Carlos Dimas. No sé a qué se refiere, Carlos. Bien, Diana, ya vamos a aclarar ese punto. La última explicación, dice Carlos Dimas. Ok. Bien. Si me remonto al modelo, decíamos que el modelo del capacitor tiene un más y un menos, que corresponden a los extremos que tengo yo acá. Y que si existe condición inicial, yo voy a agregarle esa condición inicial por medio de una fuente de tensión cuya polaridad coincide con la que tengo externamente, es decir, el más acá, más arriba, menos abajo, menos aquí abajo. Pero resulta que la condición inicial que me están dando a mí en este segundo ejemplo, me dicen que es menos 4 voltios. Entonces, yo perfectamente puedo decir, miren, aquí tengo el más, porque recuérdense que el capacitor es el elemento como tal en serie con la fuente que hemos agregado. Y alguien me podría decir, mire, pero aquí tengo el más y le hemos puesto menos acá. Y el menos que está abajo coincide con el más que está acá. Entonces está malo, me podría decir alguien. Pero observen que como me dicen que es menos 4,
Entonces, yo lo puedo colocar de esa forma o lo pude haber colocado como el capacitor de 1000 sobre 100, sobre S, perdón, de 1000 sobre S, en serie con la fuente para estar en sintonía con el modelo teórico. Como aquí tengo el más y aquí abajo tengo el menos, entonces sería más menos la fuente que yo agregaría. Pero tendría que ser menos 4 la magnitud. Y aquí una vez más la importancia de aquella pregunta sencilla que hacíamos al inicio del curso. ¿Cómo se caracteriza una tensión o un voltaje? Tiene que ponerle magnitud y polaridad. Entonces, esta representación que estoy señalando ahorita es exactamente la misma que está acá, dibujada o representada de manera distinta, pero en esencia haciendo la misma función. Entonces, el modelo de trasladar el circuito del tiempo a la frecuencia está correcto. Por lo tanto, Diana, ese menos 4 realmente se hizo 4 positivo porque le cambié la polaridad a la fuente de la condición inicial que le conectamos en serie al capacitor. No sé, Diana, si con eso respondo. Sí, ingeniero, gracias. Ok. ¿Algún otro comentario? ¿Alguna otra inquietud? Ok, Carlos, ya le iba a consultar si se había entendido la explicación. Bien, sigamos entonces. Acá, pues, igual que en la situación anterior, podríamos analizarlo de diferentes maneras. Les recomiendo, les aconsejo que ustedes lo analicen con el método que ustedes estimen conveniente y deben de llegar al mismo resultado. En este caso, sí obtenemos la transformada inversa de Laplace para que veamos a qué vamos a llegar. Bien, repito, la finalidad del curso que estamos en este ciclo es básicamente analizar este circuito. Por mallas, por nodos, por divisor de corriente, divisor de voltaje, por cualquier método o técnica que usted estudió en análisis de circuitos eléctricos. ¿Para qué? Para que pueda plantear el análisis con base a ecuaciones en términos de S. Si se fijan, aquí está la S. Aquí tenemos la S. Entonces me queda parcialmente el análisis que acabamos de hacer. Si se fijan, solo se suman esta fuente con esta fuente, que sería este término que tenemos acá. Y luego la otra tensión sería la IS multiplicada por 100, que sería la resistencia, y también multiplicada por 1000 sobre S, que sería la reactancia capacitiva, que es este otro término que tenemos acá. Operamos y llegamos a esta expresión. Operamos esta primera parte que tenemos planteada y llegamos a esta expresión. 100 por IS es igual a 6 entre S más 10. ¿Qué hacemos? Lo que queremos encontrar, recuérdense, es la tensión en el capacitor. Pero la tensión en el capacitor yo la puedo calcular como la corriente, por ejemplo, multiplicado por la reactancia. ¿Qué vamos a hacer ahora entonces? Hemos planteado la corriente. ¿Por qué la corriente? Aunque no me piden eso, sino que me piden, repito, la tensión en el capacitor. Como el circuito es serie, me interesa calcular la corriente, como lo vieron en análisis de circuitos eléctricos, porque va a ser la misma para todos los elementos. Entonces ya tendría un valor de un parámetro eléctrico común para todos. Entonces, por eso me estoy preocupando en calcular la corriente I. Al hacer eso, procederíamos entonces con lo siguiente.
a poner por acá la pantalla. Este es el circuito. Vean que pueden hacer una LVK, ya sea en esta dirección o en la otra dirección. Lo único que tiene que ir es respetando los signos. Va a plantear las ecuaciones y resulta que va a llegar a una expresión, por ejemplo, como esta que está acá. Que la tensión en el capacitor, es decir, la tensión desde este más hasta este menos, incluyendo la tensión del elemento como tal y la fuente que está asociada a él por el hecho de que existieron condiciones iniciales, pues básicamente me queda una expresión como BC es igual a menos 4S más 20 entre S por S más 10. Ok. Hacemos una pausa acá y decimos, esta es una división de polinomios tal y como la que vimos al principio, que lo vimos rápido, que básicamente era cómo determinar los polos y los ceros. Aquí teníamos ya una expresión de una impedancia, pero vean ustedes que puede ser también una expresión de voltaje, como el que tenemos ahorita acá. Entonces yo podría obtener los polos y los ceros de esta expresión del voltaje del capacitor. ¿Para qué me sirve calcular los polos y los ceros? Calculo los ceros porque cuando S, es decir, la frecuencia compleja, tenga ese valor, lo que va a suceder es que se me va a hacer cero la división y por ende el circuito va a tener 0 voltios, pudiéndolo asumir como que estamos haciendo un cortocircuito, por ejemplo. Por otro lado, si hacemos 0 el denominador para los valores de S que cumplen con esa condición, estaríamos dividiendo un valor X entre 0, lo que me estaría dando una inestabilidad o una indeterminación de cómo va a funcionar mi circuito. Cierro el paréntesis de la pausa que había mencionado. Eso es solo para que recuerden que se pueden calcular los polos y los ceros media vez yo tenga una división de polinomios. Ahora bien, su análisis, escuche bien esto, podría llegar hasta acá en cuanto a la frecuencia. Ya si usted lo quiere colocar de esta otra manera, vean que nos auxiliamos de fracciones parciales. ¿Para qué hacían ustedes eso en ecuaciones diferenciales cuando veían Laplace? Pues lo hacían básicamente para tener términos más sencillos, más fáciles de transformar o de obtener la transformada inversa, en este caso, de Laplace. Pero repito, si usted tiene una calculadora, desde aquí, con esta función que yo estoy marcando en rojo, desde aquí usted ya puede meter esa expresión en la calculadora y decirme que la tensión del capacitor en el tiempo es esta expresión que tenemos ahí abajo. Preguntas, comentarios, hasta acá. Víctor, no sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Ok, Diana dice comprendido. Claro, por el momento. Ok, gracias, Víctor. Sigamos entonces. Les pregunto, cuando ustedes analizaban en análisis de circuitos eléctricos, si su respuesta estaba bien o estaba mal, era una de las principales dudas que le surgen a uno cuando analiza ese tipo de circuitos. ¿Cómo hacían ustedes para verificar que por lo menos la respuesta no estuviera
tan alejada de la realidad y lo más seguro es que fuera correcta. En estos circuitos de primer orden, por ejemplo. ¿Cómo les enseñaron que se comprobaba o se verificaba para ver si una respuesta, repito, estaba muy cercana a la correcta o era correcta? Ajá, ¿alguna opinión? Voluntario o voluntaria que nos comente. Ok. Víctor, no sé si nos iba a decir algo. Era sustituir una de las incógnitas en las ecuaciones que encontramos anteriormente y comprobar si nos daba la igualdad. Excelente, esa es una. Y hay otra, por lo menos para el análisis que estamos haciendo nosotros ahorita, que es esta que aparece acá. Como usted ya planteó cuál es la tensión en el capacitor en el dominio del tiempo, y nos da que es 2 menos 6C elevado a la menos 10T por U de T. Pero para ver si su respuesta está bien, usted tiene que hacer esta comparación. Evalúe en cero esta expresión en el tiempo que tiene y el resultado de esa evaluación debe de coincidirle a usted con el valor de la condición inicial que me daban para esa tensión en tiempo igual cero. Entonces, repito, analiza usted el circuito en la frecuencia, obtiene, voy a borrar para recalcar eso, obtiene, por ejemplo, esta expresión que voy a colocar en verde, y eso ya sería válido, o sea, el voltaje en el capacitor en términos de esa es una expresión correcta. Repito, si usted quiere depurar más, pues lo puede hacer, pero las calculadoras perfectamente le permiten introducir ya esta expresión. Entonces, usted analizó, planteó la ecuación, resolvió y la calculadora le da la transformada inversa de Laplace, que es la función en el tiempo. Usted entonces evalúa en tiempo igual cero y tiene que llegar al valor de la condición inicial que nos dieron al principio en el enunciado. Preguntas, comentarios hasta acá. Ok. Bien. Hay otros ejemplos. Básicamente este de 3 mallas está desarrollado no paso a paso, pero sí están planteadas las ecuaciones para que usted lo revise, verifique que llega a esas ecuaciones en el dominio de S y luego verifique por el método que usted va a utilizar para las transformadas si llega a esta expresión para la corriente I2, por así decirlo, en el dominio de la frecuencia y a esta expresión en el dominio del tiempo. Repito, yo esperaría que para hacer el paso de acá hacia el tiempo, usted utilice la transformada inversa como función que traen las calculadoras. Entonces, estamos a tiempo de conseguir una calculadora que nos resuelva ese tipo de transformada. Entonces, este último ejemplo se los dejo ahí para que lo revisen. Ya está subido en el aula digital. Voy a detener en este momento la grabación.